Jueza cubana que condenó a jóvenes por atentado contra la seguridad del Estado, llega a los Estados Unidos con el parol y pide asilo en Tampa. Esto no es el chivatón de la esquina, este no es el presidente del consejo vecino, no. Esto es una jueza, alguien que pertenece al mismo régimen. Jueza cubana que condenó a jóvenes por atentado, no cualquier atentado contra la seguridad del Estado, llega a los Estados Unidos con el parol y pide asilo en Tampa. Para ser juez hay que ser militar como mínimo, formar parte del MININ y bueno, obligatoriamente usted tiene que formar parte de las filas del Partido Comunista de Cuba. Esto no es el chivatón de la esquina, este no es el presidente del consejo vecino, no. Esto es una jueza, alguien que pertenece al mismo régimen. De entrada, este tipo de funcionario, para salir de Cuba, es decir, para ella irse por el parol, necesita que le den la liberación. Y si algo es bien difícil, es quitarte a esa gente de arriba. A este tipo de personas no le dan la liberación. Cuando a esta gente le dan así la liberación, así porque sí, es porque algo se trama. Melody González llegó al aeropuerto internacional de Tampa, en Florida, el jueves en la mañana, tras obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario. Oye, es que ese parol está haciendo maravillas. El parol humanitario se está haciendo maravilla con los comunistas. Operación Peter Pan, ¿te recuerda? Bueno, en aquel entonces los cubanos lo utilizaron para escapar del comunismo. Ahora lo están utilizando los comunistas para exportar el comunismo. Dice, en la terminal aérea recibió una negativa de entrada al país debido a su historial en Cuba. Pues están haciendo su trabajo, qué bien. Pero según conoció Martín Noticias, la jurista pidió asilo político y actualmente se encuentra detenida a la espera de una sentencia judicial. González Pedraza firmó una sentencia judicial de 3 a 4 años de prisión contra 4 jóvenes a los que acusaron de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y las viviendas de la policía y la seguridad del Estado del municipio villaclareño de Encrucijada. Bueno, resulta que llegó, no sé exactamente si es que llegó o es que no la dejaron volar de La Habana. No, ella llegó a Estados Unidos porque si pidió asilo político es que llegó a Estados Unidos. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué asilo político, qué caso político puede tener alguien que vuela por el parol humanitario? No fue que ella atravesó 17 fronteras, que ella vino huyendo del comunismo porque ella era perseguida. No. Ella venía con su rico parol. Después de que hizo y deshizo en Cuba como jueza, como le dio la gana. Y ahora todo el mundo va a decir, oye, ese era su trabajo. No. Eso mismo pudieran decir los defensores de los nazis cuando los llevaron a su Nuremberg. No, yo lo que hacía era mi trabajo, yo cumplía órdenes. Usted trabajaba en un campo de concentración, Cuba es un campo de concentración, y si usted forma parte del sistema judicial, usted forma parte del régimen y de esa dictadura. Usted está formando parte de un genocidio y usted está formando parte de muchísimas violaciones de los derechos humanos y usted es una herramienta que se utiliza para reprimir al pueblo de Cuba. Usted hace ese trabajo porque usted quiere. Si usted siente y no se siente contenta con su trabajo, usted renuncia, como ha renunciado mucha gente, y se pone a vender chicharritas. Pero bueno, este no es el caso. Realmente ella venía con su parol humanitario. Llegó aquí y le dijeron, mamá, si tú eres fiscal de Cuba, tú eres jueza, ¿qué tú haces aquí? Yo quiero asilo político. Vamos a seguir con este caso. Dice, Cuba es un estado donde no existen garantías necesarias y ella lo sabe, para el debido proceso, como han denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones. Esto es algo que está fresquito. Oye, que nos están invadiendo. Vamos a ver esto. Les quiero pedir que compartan esta información lo antes posible, que me ayuden a compartir esta información. Es un reportaje que acabo de publicar en Martín Noticias sobre una jueza de Cuba que ha llegado aquí al Aeropuerto Internacional de Tampa. Esta jueza, la pueden ver ahí en pantalla, ha llegado al Aeropuerto Internacional de Tampa pidiendo el parol humanitario. Ella vino aprobada por el parol humanitario. Pero cuando llegó aquí, el gobierno de los Estados Unidos sabía, gracias al trabajo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que la había incluido en una base de datos que se llama Represores Cubanos, sabía que estaba metida en la base de datos de los represores. Por eso cada día tenemos que ir descubriendo y denunciando para ir colocando en esa lista a todos los represores para que nada más entrar en Estados Unidos se active.
y mira, los viren para atrás. Casualmente hoy regresaron, estuvieron deportando de Estados Unidos 18 cubanos. Y a estos delincuentes son los que dejan entrar acá. Díganme algo. Que esta señora había condenado a 4 jóvenes cubanos por el delito de atentado y le negaron la entrada a los Estados Unidos con parol humanitario. Esta señora que están viendo en pantalla, gracias a todo el que está por ahí, y por favor les pido compartan, es muy importante que compartan esta historia para poder informar a toda la audiencia. Dice Darían Delgado, es exactamente de Villa Clara de Encrucijada. Efectivamente, Darían. Es más, esta señora tenía un perfil en Facebook dedicado a alabar a la revolución, el socialismo, el comunismo, y lo borró porque venía para Estados Unidos con el parol humanitario. Pero tenemos evidencia de todo eso. Hoy les estoy compartiendo este reportaje que acabo de publicar en Martín Noticias, es algo exclusivo que tenemos nosotros. Y entre otras cosas, bueno, déjenme y les cuento. Esta señora que ustedes ven en pantalla se llama Melody González Pedraza. Es una jueza villaclareña que llegó al aeropuerto internacional de Tampa, aquí en la Florida, el jueves, es decir, ayer en la mañana, tras obtener el permiso de viaje gracias al parol humanitario. No sé por qué de momento estoy sospechando que los comunistas están haciendo su cuartel general en Tampa. ¿Estarán pensando mudarse de Tampa? ¿O estarán reuniendo filas allí? En la terminal aérea recibió una negativa de entrada al país, pero como ella es jueza y sabe de leyes, sabe que cuando uno llega a los Estados Unidos uno puede pedir asilo, y fue efectivamente lo que hizo. Pidió asilo aquí en los Estados Unidos. Eso estaba premeditado. Si ella estuviera escapando de Cuba, si ella pide asilo es porque ella quiere demostrar un miedo creíble. Si ella estuviera escapando de Cuba, en La Habana no la dejan montarse en el avión, y menos directamente para los Estados Unidos, y mucho menos con una visa de parol humanitario. Para mí todo esto es un montaje. Esta misma estrategia la están utilizando para llenar este país de comunistas. Hay gente que no se la cree, pero esta misma estrategia la utilizaron en los 80, la utilizaron en el 94 y la están utilizando nuevamente ahora. El éxodo se presta para todo esto. Y bueno, el parol humanitario, bueno, les está ahorrando la travesía. Ya no hay chivatón que vaya por travesía. Ahora todos, mira, todos los que en algún momento han sido parte del Partido Comunista lo que quieren es parol humanitario. Ya nadie quiere atravesar países. Porque imagínate tú andas atravesando países por ahí. Muchacho, tú te imaginas que tú hayas sido reprimido y tú estás haciendo una travesía y tú te encuentres un delincuente por las montañas de Guatemala. ¿Qué tú harías? Dime, ¿qué tú harías? Ahora lo que se usa es el parol humanitario. En el aeropuerto internacional de Tampa. En este momento, en este instante, me han confirmado fuentes que está detenida allí, en Tampa, esperando justamente a que tomen una decisión sobre su caso. Ella, el señor Roberto Castellón, que es su patrocinador, me dijo en una llamada telefónica que Inmigración le había comentado que estaba detenida justamente por estar en esa lista de represores cubanos. Bueno, González Pedraza, la señora que ven en pantalla, firmó una sentencia judicial de 3 y 4 años de prisión contra 4 jóvenes, a los que acusaron de lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas. ¿De quiénes? Del jefe de la policía en Encrucijada y del jefe de la seguridad del Estado en Encrucijada. Esto fue el 18 de noviembre del año 2022. Ninguno de los 4 condenados supera los 30 años. Ninguno de los 4 condenados son jóvenes, son muy jóvenes. La familia de estos 4 jóvenes nos han enviado sus testimonios, las madres de estos 4 jóvenes, y piden encarecidamente a la comunidad cubana aquí en el sur de la Florida que no le permitan a esta señora quedarse. Les voy a compartir los testimonios, son testimonios muy crudos, muy duros, de madres que están sufriendo porque sus hijos están en prisión. Uno de ellos tenía el parol humanitario en el momento en que esta señora firmó una sentencia y lo metió a prisión. Déjenme decirles además que la situación de estos muchachos es tremenda. En el caso de uno de ellos, pesaba más de 200 libras, van a escuchar a su mamá decirlo. Hoy pesa muchísimo menos. Y según la mamá y la familia que está en Cuba, las confesiones las obtuvieron a través de tortura y a través de presiones a su hijo. Van a escuchar. Primero vamos a escuchar a la madre que tenía un hijo que se ganó el parol humanitario y no pudo entrar a los Estados Unidos por el parol humanitario porque esta jueza lo condenó a prisión. Sin embargo, ella llega aquí a los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Soy doña Marisol Rodríguez Milián, la mamá de Daniel Rodríguez Milián, uno de los 4 muchachos presos injustamente por un juicio amañado por Melody González Pedraza. Un juicio que no hubo una prueba en contra de los muchachos. No la hubo. Intentó inventarla, pero no encontró. No la hubo. Sin embargo, ella le metió los 4 años a los muchachos, quitándole el privilegio a mi hijo de poderse ir para Estados Unidos porque mi hijo le había llegado el parol. Y sin embargo, ella, una jueza tan revolucionaria, le ha metido preso a tantos muchachos injustamente, que le dicen aquí la bestia humana. Le llegó el parol, le dieron la liberación, que a todo el mundo lo encontró muy extraño, por cierto.
y se fue. No entiendo. Esas cosas son las que yo no entiendo. Para que tengan idea, esta jueza firmó la orden de prisión contra estos jóvenes el día 8 de mayo. Y hoy estamos a 31 de mayo. Ella llegó ayer, 30 de mayo. Es decir, ella sabía perfectamente que tenía el parol humanitario puesto. Probablemente. Pero el parol humanitario 8 de mayo de este mes, de este año. Pero como esa jueza se va del país, ¿en qué momento la liberaron? Hay que pedir una carta de liberación. Una carta de liberación del Partido Comunista, una carta de liberación del sistema judicial. Esto está súper ultra sospechoso. Ella lo tenía aprobado, sabía que iba a viajar a los Estados Unidos y aún así firmó esa orden para encarcelar a esos jóvenes a 3 y 4 años de prisión. Vamos a escuchar otro de los testimonios de las madres que desde Cuba piden justicia. Este fue que soy mamá de Laredo Pérez, uno de los 4 muchachos que estaban presos justamente allí. Qué bajito se ve. Está preso injustamente. A mi hijo le dieron golpe a un teniente coronel, lo ocasionó, lo amenazó, lo trabajó psicológicamente, fue chantajeado, amenazado. Lo obligaron a copiar una declaración donde él mismo se culpaba él mismo y culpaba a estos 3 muchachos que están detenidos presos con él. A la hora del juicio oral, lo hace la jueza Melody González Peraza, cuya jueza ya tenía que ser un juicio organizado, un juicio preparado. ¿Ves? Cuando mi hijo se para a declarar y empieza a hablar de que él había sido golpeado y que había sido chantajeado, amenazado, que lo habían obligado a copiar la declaración, ella en vez de oírlo, ¿qué hizo ella? Lo que hacía era mandarlo a callar y que se sentara. Y casi no lo dejaba hablar. ¿Por qué? Porque ya era un juicio preparado. Y era un juicio donde participaron 5 abogados, cuyos los 5 abogados decían que ahí pedían asuntos porque no había prueba de ningún tipo, ni había nada que ocuparan esos 4 muchachos. Y Melody González Pedraza le puso una sanción a mi hijo de 3 años de privación de libertad. Mira, dice Ariel, sí, Guami, Elise estuvo hablando de ese tema hoy. Esa mujer estaba en funciones hace un mes aquí en Cuba y de pronto parol. A esa gente no le dan la baja así tan rápido. No. Ella aparente, bueno, yo te digo lo que yo pienso. Ella la tiene que ver. Esa gente pertenece al Ministerio del Interior. Vamos a empezar por ahí. Esa gente pertenece al MININ. Ella, la orientación que tenía ella, mira, coge tu parol, ve, coge tu residencia y espera ahí, espera nuevas órdenes desde el monstruo, desde las entrañas del monstruo. A nadie le dan la baja del MININ así tan rápido. Dígale a cualquiera que es juez ahí en Cuba que vaya a pedir la baja y tiene que dar hasta razones, fíjate. Esa gente le preguntan, ¿por qué tú estás pidiendo la baja? Si a veces tú pides la baja en un trabajo normal que no es tan comprometido y mira, tienes que entregar 3.000 papeles. Imagínate estas personas que pertenecen al sistema judicial. Esto está súper sospechoso, la verdad. Si un médico para que lo dejen viajar necesita la carta de liberación del ministro, se la tiene que firmar el ministro le tiene que firmar la carta. Yo supongo que a esta gente el ministro de Justicia también le tiene que firmar la carta de liberación. Y para que un ministro te firme una carta, eso no es así tan fácil. Y en 2-3 días, esta de verdad que no me la creo. De verdad que no. A ver, déjame seguir por acá. ¿Verdad? Y a nosotros le pusieron una sentencia de 4 años de libertad. Yo quiero denunciar a Melody por la injusticia tan grande que cometió con esos muchachos. Y como ha cometido con una pila de muchachos jóvenes que lo han metido para la prisión, para que la castiguen a ella también, porque metiendo personas para la prisión sin injustos no es fácil. Que mi hijo hoy por hoy tiene trabajaron tan psicológicamente que lo han trabajado mentalmente, que mi hijo pesaba 220 libras y hoy mi hijo pesa 100 libras. Ha tenido esta pérdida de peso por la psique psicológica tan grande que le han hecho. Y pido justicia por mi hijo. Y pido libertad por mi hijo. Que se cumpla la justicia y que la castiguen a ella por ser tan HP. Que ni quiera que esté, que la castiguen, la denuncien.
Bueno, esa es otra de las madres. Hay que recordar que estas madres están haciendo estos videos desde Cuba, corriendo un gravísimo peligro. El régimen cubano puede encarcelar a estas madres por denunciar a esta jueza, para que tengan una idea. Vamos a escuchar a otra de las madres. Soy la mamá de Luis Ernesto Medina, uno de los 4 inculpados en el caso del atentado aquí en el municipio de Encrucijada. Y acabo de recibir la noticia de que la jueza Melody acaba de llegar a los Estados Unidos por un paro humanitario, el cual se le denegó, pero solicitó asilo político. Pienso que no se le debe conceder, porque ella utilizó su cargo para cometer las injusticias más grandes y más atroces del mundo. Aquí está el caso de estos 4 muchachos. Abusó de su cargo, abusó de su poder y ahora quiere vivir libremente y a plenitud, sin tener nada que ver ni pagar por nada de lo que hizo. Eso es muy injusto. Por lo tanto, creo que si en el mundo debe haber justicia, se le debe aplicar a ella bien aplicada y no dejarla entrar a ese país. Yo les quiero compartir las imágenes de estos 4 jóvenes. Estos son los 4 jóvenes que fueron condenados por esta jueza a 3 y Roberto Castellón, es como se llama el patrocinador, es primo de ella. Él estaba muy molesto en esa llamada telefónica que recibió en la tarde de ayer. Yo estaba siguiendo esta historia. Según él, ha hablado 4 veces con Inmigración y le han hecho un daño irreparable a su prima al incluirla en esta base de datos de represores cubanos. Además, dijo que el hermano de la jueza había llegado la semana pasada vía parol humanitario y que piensa demandar a quienes la hayan tildado de represora, porque según Castellón, su prima solamente condenó a 4 años a los jóvenes en vez de 8 como pedían las autoridades. Cuando los jueces en Cuba han tenido autoridad para sentenciar a alguien, los jueces en Cuba o los fiscales cumplen las órdenes, es decir, cuando ya llega el juicio, cuando se hacen todos los juicios, esto ya al juez le dan la sentencia antes de que se realice el juicio. Y hay de juez que se atreva a contradecir alguna de esas sentencias. Ninguno nunca lo ha hecho. Yo estaba viendo por aquí eso que está diciendo Mario. Déjame bajar esto aquí ya. Por cierto, muy buena la denuncia esta. Y yo estaba leyendo por acá eso mismo. Miren, yo lo tengo por aquí. A ver si lo puedo compartir. Ahora está molesto, el que le puso el parol está molesto porque no dejaron entrar a su hermanita. No se molestó cuando su hermanita condenó a unos muchachos en Cuba cuando les desgració la vida. Miren para acá. Miren lo que está. Ahora él está muy molesto y entonces ha publicado esto. Ahora está amenazando. Dice el artículo. Hoy dice el patrocinador de González Pedraza explicó cómo procedió esta reclamación. Dice, hoy he hablado 4 veces, lo dijo Mario. Le han hecho un daño irreparable al incluirla en la base de datos de represores cubanos. Pero, ¿en qué base de datos debe estar esta señora que era una herramienta del sistema para reprimir al pueblo de Cuba? Es que no hay otra base de datos donde ella deba pertenecer. Dice, ella es una mujer cristiana. Oye, el cristianismo y el comunismo no pegan. Vamos a empezar por ahí. Hay que ser viendo que solo cumplía su trabajo. Los que trabajaban, para que entienda, los que trabajaban en los campos de concentración nazi cumplían también con su trabajo. Y tal vez alguno era cristiano. Los que trabajaban en los crematorios nazis cumplían órdenes, solamente hacían su trabajo. Y tal vez muchos en algún momento eran religiosos y cumplían órdenes. Que tú cumplas órdenes, eso no te exonera de que estés cometiendo un delito o que estés cayendo, digamos, en violación a los derechos humanos. Eso no es una justificación para nada. Vaya, si él piensa que eso la va a salvar, está súper equivocada. Dice, el entrevistado se refiere a la lista de la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba, que recoge denuncias de residentes en los Estados Unidos que desean denunciar a presuntos represores en la isla. Para que vean que funciona, esto funciona. Fíjense, si no ella hubiera entrado por aquí, como han entrado muchos otros, como Pedro por su casa, con su parol humanitario, y cuando ya tú te vienes a dar cuenta, ya prácticamente tienen hecha la residencia. Cuando se le ponen las denuncias a esta, funcionan, y mira cómo le hicieron cambiar los planes. Ahora está pidiendo asilo político. ¿Asilo político de qué? ¿De qué tú vienes escapando si hasta el pasado mes formabas parte del Ministerio del Interior? Formabas parte, eso es la contrainteligencia cubana. Dice por acá,
Dice, la Fundación asegura que la Confección del Estado busca detener, reducir y erradicar la violencia y la arbitrariedad por razones políticas, económicas, sociales. Bueno, el patrocinador aseguró que el hermano de la... Oye, va esto, que el hermano de la jueza llegó la pasada semana también por el parol humanitario. No, es que venía la familia entera. Dice, y piensa demandar a quienes la han tildado de represora. Lleva esto a una jueza que forma parte del falso Ministerio de Justicia ese que hay en Cuba. Quien la hayan tildado de represora, es decir, ella era jueza, condenaba a personas injustamente, formaba parte de un aparato represivo, porque los jueces en Cuba forman parte del aparato represivo, son los sicarios al servicio del Partido Comunista. Dice, esos policías, no dice, según Castellón, su prima había condenado solamente a 4 años a los jóvenes en vez de a 8, como pedían las autoridades. Eso es falso. Dice, esos policías pasan la misma hambre que todo el mundo en el pueblo, dijo, justificando las condenas. Yo tengo por aquí también un audio. Mira, estas son las fotos de los muchachos. Mírenlo por aquí, estas son las madres. Miren para acá, miren la foto de los muchachos. Estos son los 4 muchachos que condenaron, supuestamente por atentado contra la seguridad del Estado. Lo que debería existir en Cuba sería la seguridad del pueblo. ¿Para qué queremos seguridad del Estado? Mírenle la carita aquí. Esta es la señora que ahora mismo, hasta el otro día era comunista y ahora resulta que está pidiendo asilo político. Es que se conocen bien las leyes. Espérate, que yo tenía por acá. Deja ver. Yo creo que por aquí tenía la foto de los muchachos. No las tengo por aquí. ¿Dónde las tenía? Deja ver. A ver, no. Este es el video, estas son las fotos. Bueno, aquí saca este reportaje. Un reportaje también que realizado por Mario Pertón. Me parece muy, muy buena demanda. Yo creo que esto es lo que hay que hacer, denunciar a todos los delincuentes en donde quiera. Es decir, y si es como a esta señora, denunciarlo antes, hacer la denuncia antes, para cuando lleguen aquí se encuentren con esto. Ahora se la van a estar pensando 2 y 3 veces a la hora de pedir parol humanitario, y también, fíjate, que esto es algo que se va a empezar a cuestionar, también se va a empezar a cuestionar a las personas que le ponen parol humanitario, a este tipo de funcionarios al servicio de la dictadura. También se van a empezar a cuestionar a esas personas, porque están mintiendo bajo palabras. Ya la gente, o sus propios familiares, se la van a pensar a la hora de ponerle parol. Deja ver el audio este. La jueza villaclareña Melody González Pedraza llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, el jueves en la mañana tras obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario. En la terminal aérea recibió una negativa de entrada al país debido a su historial en Cuba, pero según conoció Martín Noticias, la jurista pidió asilo político y actualmente se encuentra detenida a la espera de una sentencia judicial, dijo su patrocinador, Roberto Castellón, en una llamada telefónica a Martín Noticias. González Pedraza firmó una sentencia judicial de 3 y 4 años de prisión contra 4 jóvenes, a los que acusaron de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada, el 18 de noviembre del año 2022. Ninguno de los 4 condenados superan los 30 años de edad. Las otras 2 magistradas del tribunal, consignadas en la sentencia expedida el 8 de mayo de 2024, fueron Marlenis Toriza Rivero y Ana Ibis Rodríguez Rodríguez. Las pruebas en el juicio se sustentaron en la retractación de la confesión de uno de los acusados y los dichos de la seguridad del Estado. Cuba es un estado donde no existen las garantías necesarias para el debido proceso, como han denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones. Martín Noticias constató que González Pedraza eliminó una cuenta en redes sociales donde compartía regularmente propaganda a favor del régimen cubano.
Soy la mamá de uno de los 4 muchachos presos en un juicio amañado por Melody González Pedraza. Un juicio en el que no hubo una prueba en contra de los muchachos. Intentó inventarla, pero no la encontró, dijo desde Cuba Dunia Marisol Rodríguez Milián, madre de Eddie Daniel Rodríguez Milián, condenado a 4 años de prisión por el delito de atentado. Ella le metió los 4 años a los muchachos, quitándole el privilegio a mi hijo de poder irse para Estados Unidos porque a mi hijo le había llegado el parol. Sin embargo, a ella, una jueza tan revolucionaria, que ha metido a tantos muchachos presos injustamente, le llegó el parol y le dieron la liberación del Ministerio de Justicia. ¿Te das cuenta lo que te digo? Como a esta señora le dan la liberación del Ministerio de Justicia, así como si nada. Añadió: esas cosas son las que yo no entiendo. No las puedo entender, dijo la madre desde Encrucijada. Martín Noticias tuvo acceso a la sentencia judicial firmada por González Pedraza, donde impone 4 años de prisión a Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza, mientras que a un 4º acusado, identificado como Adán Barreiro Pérez, lo condena a 3 años de prisión, todos por el delito de atentado. Desde Cuba, Ana Iris Pedraza Valero, madre de Luis Ernesto Medina Pedraza. Hasta aquí el reportaje me parece súper bien, me parece bastante justo que la devuelvan allí, para que cumpla, para que siga siendo bastante revolucionaria. Yo no entiendo a veces cómo esta gente las dejan entrar aquí, a veces cuestiono un poco qué tan selectivo puede ser el llamado parol humanitario. Dice Rodrigo, el periodista: además, si tú vas a trabajar y actuar honestamente, las puertas te las abren en casi todos los países. No es que les guste Estados Unidos, es que vacilan. Después que se mete en la vida criticando tanto este país, tú dices, bueno, ella se va a ir de Cuba, bueno, que se vaya a Italia. No, ¿a dónde vienen? Para aquí, para el lugar que tanto critican. Dice Leri, y participó también en los juicios del 11DJ. Habría que hacer una investigación. Y del hermanito también, porque bueno, no sé el hermanito, no lo conozco, pero mira tú qué cosa. Sacaron al hermanito, todo bajo perfil, y ya ella estaba ya preparando, hizo las maletas, se montó en el avión. Yo me lo imagino, me la gané. Cuando llegó aquí le dijeron, ¿a dónde tú vas? Qué bien. Yo me imagino que, mira, una de las cosas buenas que tiene, que es lo que le veo a esto, a diferencia de la otra caretabla que estuvo entrando a este país también el mes pasado, de la ex primera secretaria del Partido Comunista de la Isla de la Juventud, que entró a este país increíblemente, señores, con parol, vino por la frontera, es decir, vino por México, presentó una cita CBP One y le han dado parol. Es decir, a la vez que presenta la cita CBP One le dan parol. El caso de esta señora es bastante complicado, o bueno, vamos a decir que no se la van a poner fácil, porque es que ella ahora mismo, ella está en un proceso de refugio político y no se puede acoger a la ley de ajuste cubano, porque ella no entró con parol. Ella está pidiendo asilo político. Ahora va a tener que demostrar todo y cada una de las cosas, de las mentiras que debe haber dicho para solicitar. Tú sabes que ellos se conocen las leyes y se intentan aprovechar de eso. Pero mira, nada de al año de un día residencia. No me parece. Va a tener que demostrar muchísimas cosas. Dice por acá Raúl Cabrera. Yarbe Montejo. Cuando Trump era más fácil entrar con parol, mi tío y 2 primos entraron desde Panamá 3 semanas después de llegar ahí. Dice Pamela DJ, que no tienen vergüenza moral, son peor. Dice Larry Juanmi, cuando el Mariel no hubo forma de averiguar quién entró. Esa es la historia. Dice, hoy tampoco, a no ser que hayan las denuncias. Hoy tenemos las denuncias, tenemos las redes sociales, tenemos la internet. Cualquiera lo ve. Antiguamente tú lo veías y a quién tú se lo contabas, no se lo podías contar a nadie. Hoy tú lo ves y se lo cuentas a cualquiera o lo subes en tus redes sociales y se empieza, mira, a correr como la pólvora. Es la ventaja que tenemos, es el miedo que ellos le tienen a las redes sociales. Por eso tú lo ves que entran a este país y lo primero que hacen es empiezan a cerrar todos sus perfiles de Facebook, todos sus perfiles de Instagram, de Twitter, porque mientras están en Cuba publican, oye, hasta las nalgas de Pinocho si las tienen que publicar, con tal de seguir recibiendo las prebendas esas que le da el Partido Comunista.
y después quieren borrar todo eso, pero siempre quedan huellas. Siempre quedan huellas. Dice Juanmi, no importa si ella muestra algo, las denuncias las van a delatar. No, claro, es que ella no puede demostrar absolutamente nada. ¿Qué va a demostrar? Si hace unos meses acaba de condenar a unos chicos a prisión. ¿Qué va a demostrar? Lo único que ella puede demostrar es que hasta hace unos meses ella formaba parte de la maquinaria represiva de la familia Castro. Así. Es que no se le puede decir de otra manera. Es que no se le puede decir de otra manera. Por eso a todos esos delincuentes hay que coger los datos y enviarlos a ese listado para que se lo piensen. Uno, se la van a pensar a la hora de reprimir. Ya no van a andar los represores sueltos por ahí para allá en Cuba, porque se la van a pensar, porque saben que sus nombres van a estar ahí. Y al menos para este país no van a poder venir así, por lo menos tan libremente. No van a hacer de este el patio trasero de su casa. Dice Rodrigo que la devuelvan en balsa. Hoy mismo estuvieron regresando a Cuba, deportando a Cuba 56 cubanos. Cubanos que salieron de Cuba escapando, no precisamente en un avión. ¿Te das cuenta?